Listo. Habíamos 38 y ahora hay 30. Así es que creo que podemos comenzar en un poquito. 31. Listo, pues comencemos. Entonces, ya hablando un poquito más de esas generalidades que les habló Arlene del virus, vamos a ver un poquito más de cómo aparece esta nueva amenaza y cómo se busca manejarlo. Y aquí entonces vamos a hablar un poquitito más de, obviamente, las cosas que a ustedes les gustan, como es la terapéutica que hay disponible y por qué se llegan a las conclusiones de las cosas que se están estudiando actualmente para poderlo tratar. Entonces, ¿qué hacemos cuando está esta nueva amenaza? Ese artículo que ven ustedes ahí fue publicado en finales de enero de este año y es a donde se publica y es la primera publicación, perdón, a donde se describen los casos de los pacientes que presentaban estas neumonías. Entonces, imagínense que están en China y que trabajan en el área de China y de un pronto a otro comienza a venir una neumonía, ¿verdad? Con la sintomatología clásica de la neumonía y la única cosa es que cada vez que se hacen todas las pruebas posibles para poder identificar quién es el patógeno que está causando este problema, todos los exámenes que tenemos disponibles salen negativos. Y además de que todos salen negativos, cuando se interroga al paciente, estos dicen que estuvieron en algún momento, en los últimos días, en contacto con uno de estos mercados húmedos que hay en China. Y es ahí entonces a donde comienzan a haber más casos y comienzan a haber más casos, y entonces la parte de epidemiología y la parte de infecciones comienza a pensar de que hay una posibilidad de que esta relación de que todos los pacientes tengan el contacto con este lugar húmedo y una sintomatología parecida, con unos cuadros clínicos parecidos, pueden estar asociados. Y entonces, estar asociados a un nuevo virus. Y entonces ahí es donde comienzan a buscar, ok, ¿quién es el culpable de estar dando esta sintomatología en estos pacientes? Y todos los exámenes que hacían para identificarlos, todos los exámenes salían negativos. Así es que comienzan a identificar qué es exactamente. Y es ahí a donde ustedes ven en la imagen que tiene una letra a donde es una, obviamente, de las mejores primeras imágenes que tienen del virus y logran determinar en cierta forma de que es un coronavirus e inician el proceso de su secuenciación para poderle poner un nombre a este virus. El nombre no fue tan fácil ni tan rápido, costó ponerse de acuerdo para establecer el nombre del virus como tal. Después, ok, ya tenemos un nuevo virus, ya sabemos que estas infecciones venían gracias a este nuevo quien que apareció en este caso en Wuhan. Y ahora sí, ¿qué lesión hace? ¿Por qué? Porque mucho del manejo que se le va a dar al paciente está asociado a la lesión que tenga el virus. Y entonces es ahí a donde ustedes ven en la imagen que dice B, que tiene una flechita como en un círculo, y esa imagen que ven exactamente ahí es un cultivo de células respiratorias que pusieron el virus. Y toda la parte blanquita es a donde se murieron las células, a donde estaban en contacto con el virus. Entonces, ya sabían que entonces la lesión iba a ser una lesión pulmonar. Y conforme vamos a ir avanzando, van a ir viendo un poquito más toda esa parte. Y por otro lado, al final lo que se quería, pues lo que se quiere establecer es cuáles son estas estructuras que son importantes para causar la lesión que tiene este nuevo virus, que sean estructuras que nos funcionen a buscar terapéuticas nuevas y que además nos ayuden a comprender cuáles son los tejidos que están afectados, como ya sabemos que es la enzima convertidora de la angiotensina, ¿ok? Que es igual a, ahí como ustedes ven marcados con B, está
el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, que en ese momento todavía esa es la primera publicación a donde hablan de la estructura y el modelaje en 3D, y ahí entonces todavía no se estaba muy segura cuál era la molécula de anclaje a la cual se pegaba esta proteína. Y en el D, ven el MERS, que es importante. Entonces, ok, ya tenemos una asociación epidemiológica para una sintomatología y una enfermedad del paciente en particular. Se logra identificar quién es el patógeno causal, qué tipo de lesión causa y qué estructuras tiene para nosotros poder trabajar con él. ¿Ok? Pero ahora sí, ya no solo son los pacientes que estén en Wuhan, sino que ahora cada vez van siendo más pacientes a nivel del el mundo. Entonces, ¿cómo hacen en otras partes para poder identificar esta patología que se encontró en Wuhan como tal? Y entonces, obviamente, lo primero que se toma en consideración es la clínica. Ya al saber las manifestaciones que tienen, inicialmente, como les contó la doctora Loría, pensamos que la sintomatología solo eran estas neumonías severas. Conforme vamos teniendo más información, entonces ya sabemos que están estos asintomáticos, así es que tenemos todas las diferentes gamas de sintomatologías que pueden tener los pacientes. ¿Okay? Pero ¿qué? ¿Cómo los diagnosticamos? Entonces, prácticamente hay durante el proceso de identificar al patógeno, también se diseña una herramienta de biología molecular. Bueno, la herramienta ya está, pero se diseña el test para esta herramienta de biología molecular que permite hacer un diagnóstico identificando si la secuencia de ARN está presente en el tejido afectado. Entonces, este examen, ¿verdad? O esta técnica se llama reacción en cadena de polimerasas, ¿ok? Por sus siglas en inglés PCR, ¿ok? Y lo que pretende es que, ok, vamos a ir a la zona y al tejido afectado, en este caso el tejido respiratorio, se va a tomar una muestra de las células y una vez que tengamos las muestras de las células, vamos a identificar si dentro de esas células está el virus. Entonces, el hisopado nasofaríngeo, que es como ustedes ven en la imagen de la muchacha, es un examen muy incómodo, ¿ok? Y prácticamente lo que se hace es que se introduce el hisopo hasta la nasofaringe, ¿ok? Y a donde se agarran las células para poder identificarlas. Ya una vez que esa técnica tiene que ser una técnica buena y se tiene que asegurar de que en verdad se están agarrando células suficientes para poder hacer el test. Entonces el hisopo se saca y se pone en un tubito y se manda al laboratorio para que los microbiólogos se encarguen de todas estas técnicas moleculares. Y entonces, una vez que llega el hisopado, ¿verdad? Logran sacar el virus. Si el virus está presente en esas células y el paciente está infectado, entonces la secuencia del ARN vamos a necesitar poner un pedacito, ¿okay? Que se llama un primer, para que comience a hacer una transcripción de ese ARN. Y al hacer esa transcripción, lo que se comienzan a hacer son copias y copias y copias y copias. Y esas copias, cada una de esas copias, lo que va a tener es una tinción. Si hay suficientes copias, entonces vamos a tener un paciente positivo. ¿Por qué? Porque logra atravesar ese umbral de fluorescencia. Si no logra pasar ese umbral de fluorescencia, entonces tenemos un paciente negativo. Lo que quiero decir con esto es que estos tests usualmente lo que nos dicen es si hay presencia, hay suficiente presencia del virus o no hay o no está el virus, es un positivo o un negativo. Eso nos ayuda a cuantificar cuánto hay entre una y otra. Esta es la técnica y este es el test que ustedes oyen que se hace en el mercado y que se está haciendo para identificar. Una de las cosas es que aquellos pacientes que tengan menos sintomatología tienen
probablemente menos posibilidad de que este test salga positivo aún estando el virus presente. Así es que es por eso que el test debería de hacerse nada más en población a donde se sospeche que en verdad están infectados del virus. Hay otros estudios en este momento. Hay otros estudios a donde, por ejemplo, en uno de los cruceros a donde habían pacientes infectados, que se hizo la determinación a todos los que estaban en el crucero. Y eso nos ha ayudado, igual ahora con los estudios de Wuhan, nos han ayudado a identificar cuáles, cómo o qué porcentaje de estos pacientes tienen cuáles sintomatología. Entonces, este es el test usado, el que se hace en el incienso y el que se necesita. Por otro lado, tenemos los test de inmunología. ¿Okay? Estos comenzaron teniendo muy malos resultados, no podíamos identificarlo, o cuando se comenzaba a identificar, digamos, la IgM, ya había pasado demasiado tiempo. Entonces, los test de inmunología no se utilizaron tanto, o no se utilizan en este momento tanto, pero se espera que poco a poco se comiencen a utilizar más. Lo que se identifica es si hay presencia de IgM o de IgM y de IgG para la infección con el COVID y poder identificar si se tuvo contacto o si se tiene contacto con el virus en el momento. Por otro lado, los laboratorios que les estuvo contando la doctora Loría son muy importantes porque gracias a ellos también nos han permitido hacer ciertas calculadoras de riesgo que nos digan que al ingreso, que el paciente que tuvo alteración en la creatinina, que tuvo una deshidrogenasia láctica alta y un hidrógeno alto, son pacientes que tienen más posibilidad de necesitar atención en cuidados intensivos. Entonces, además de que los laboratorios nos han ido orientando un poco hacia hacer un diagnóstico correcto, también cada vez van armando otras ventajas, como son estas herramientas, que nos ayuden a identificar cuáles pacientes tienen mayor riesgo o más posibilidad de desarrollar una enfermedad severa. Vamos a ver. Por otro lado, entonces ya tenemos el patógeno, ya tenemos la manera de diagnosticarlo y ahora lo que queremos es ver el manejo. ¿Okay? Y en el manejo, prácticamente, al igual que todas las infecciones respiratorias, va a depender de la sintomatología que ellos expresen. ¿Okay? Entonces, aquellos pacientes que son asintomáticos, lo que necesitamos, uno, es darles, si sabemos que son positivos y no tienen sintomatología, tenemos que vigilarlos para asegurarnos que no vayan a presentar sintomatología posteriormente. Después tenemos que asegurarnos que estén aislados y además de eso, teniendo una nutrición balanceada y un adecuado consumo de líquido. Esto mismo es lo que le estamos pidiendo al paciente, a la persona que no esté infectada y que necesitemos que se quede en la casa. Así es que prácticamente el manejo del asintomático es como el manejo de la población general, quédese en su casa, aíslese, si tiene sintomatología, pregunte, pero siempre mantenga la alimentación y la hidratación adecuada, porque probablemente esto va a hacer que el sistema inmune sea mucho más eficiente. Por otro lado, vamos a tener los pacientes que sí manifiestan sintomatología. Los pacientes con sintomatología leve, ¿verdad? Como cualquier resfriado, como cualquier enfermedad respiratoria, todas las diferentes virus que dan enfermedad respiratoria superior, todos los virus son autoeliminados. Eso quiere decir que el mismo cuerpo los elimina. Y esto también se cumple con el SARS-CoV-2. Entonces, al ser autoeliminados, en cierto modo necesitamos que el sistema inmunológico haga su trabajo y como sabemos, ese trabajo
a veces dura su tiempo y a veces no es tan eficiente como lo vemos en los pacientes con la tormenta citoquínica. Por otro lado, es que toda la información del tratamiento que nosotros estamos considerando son tratamientos que se han pensado o que se han estudiado para otro virus respiratorio, ¿ok? Eso quiere decir que estamos extrapolando la información. O sea, si mi sintomatología es una sintomatología de sintomatologías del tracto respiratorio superior, entonces la manera en la que lo voy a manejar es como he tratado siempre estas patologías sin asegurarme de cuál es el virus. Aquí ya sabemos cuál es el virus, pero el tratamiento es el mismo. Hidratación adecuada, observar al paciente y asegurarse que no cambien manifestaciones que necesiten ser hospitalizados. Aquí entramos a los moderados y severos, en especial a los moderados. Hay un porcentaje de los pacientes que presentan sintomatología moderada que se puede quedar en la casa. Esto también depende un poco de la plétora del servicio de los servicios de salud como tal. Pero hay cierta población que necesita ser hospitalizada, ya sea porque necesita o tiene un requerimiento, por ponerles un ejemplo, de oxígeno, como hay otra parte de la población que lo que necesita es nada más ser vigilada de una manera estricta. Entonces, los moderados, hay un porcentaje de moderados que se manejan en la casa y hay otro porcentaje de moderados que se pueden hospitalizar con el afán de estar vigilando o brindando tratamiento adecuado. Por otro lado, entonces, ahora sí estamos con los severos, que los vamos a hablar con mucho más detalle, porque en este momento ellos son los que necesitan más manejo y terapia. Así es que eso lo vamos a ver en la acción. Y desafortunadamente tenemos a los pacientes catastróficos, ¿okay? Que es en este momento a donde el sistema de salud ya no da abasto. Hay tantos pacientes que la parte respiratoria no es suficiente y estos pacientes como tratamiento y manejo, usualmente ya conociendo que tienen un muy mal pronóstico, lo que se hace es que se les aplica una sedación y se les hace un coma inducido para que la parte respiratoria, que es muy agobiante para el paciente, no sea tan incómodo. Y en muchos de estos pacientes, en especial en los lugares donde han habido plétoras del servicio, estos pacientes afortunadamente mueren porque no se les puede dar una atención adecuada. Y ese escenario catastrófico obviamente es el que ningún país quiere llegar. Ahora sí, vamos con los moderados severos, en especial los severos como tal. ¿Okay? El paciente severo se manifiesta que lo que comienza a tener es una disminución o una falta de aire, una falta de poder respirar, a lo cual se le llama disnea. Por eso inicialmente todos los pacientes sospechosos eran pacientes con fiebre y disnea o tos, que con esa disnea, que quiere decir entonces que no vamos a poder hacer las cosas que hacemos usualmente porque el aire nos falta. Okay. Esta disnea va a ir progresando poco a poco. Entonces, como ustedes ven en el tag que dice A en esta diapositiva, ese es un paciente, A, B y C son el mismo paciente, ¿ok? Solo que A es el paciente cuando tiene 5 días de la infección, ¿ok? B es cuando el paciente tiene 15 días de la infección y C, si no me equivoco, es cuando el paciente tiene 20 días de la infección. ¿Ok? Eso quiere decir que si ustedes ven el tag, pueden ver cómo progresivamente el pulmón comienza a verse más lesiones presentes. Y aunque más lesiones hayan, y aunque más infiltrados hayan, y aunque más zonas se vean blancas, es menos tejido pulmonar con el que uno puede respirar. Entonces, eso hace para el paciente esta disnea tan difícil y complicada. ¿Okay? Eso quiere decir que el paciente va a entrar al que muchos de los pacientes severos pueden llegar a presentar una insuficiencia respiratoria y estos pacientes necesitan entonces algún tipo de ventilación mecánica que les ayude a tratar de pasar el aire y el oxígeno
hasta los partes del pulmón donde todavía nos está haciendo el intercambio gaseoso. Así es que si ustedes comparan la imagen de A con la imagen de C, se van a dar cuenta que la capacidad de ese pulmón prácticamente está muy reducida con relación a lo que el paciente está acostumbrado. Y esto es en una cuestión de 15 días. Ningún cuerpo logra acoplarse o acomodarse o ajustarse a este cambio relativamente drástico. Entonces, esto es lo que caracteriza a estos cuadros severos. La neumonía usualmente es bilateral, y entonces es por eso que además vamos a tener los dos pulmones afectados y por ende menos volumen pulmonar y más sintomatología. El manejo entonces en estos pacientes, vamos a dividirlos en diferentes cosas. Lo primero que hay que hacer es tratar de ayudarle con la sintomatología. En verdad es una solución de casos, una descripción de casos, perdón, de un neumólogo chino que lo que hizo fue hacer ciertas broncoscopías en estos pacientes que tenían una manifestación severa de la enfermedad. Y lo que él determinó es que había el moco que producen los pacientes que tienen el COVID, es un moco muy espeso. Entonces, dentro del tratamiento que tiene, es tratar de romper ese moco de tal manera que para el cuerpo sea más fácil poderlo manejar. ¿Ok? Y por otro lado, el manejo de la fiebre, que siempre en los casos severos está recomendado manejar. Otra de las cosas importantes es la parte de hidratación. ¿Ok? La hidratación en las neumonías, en especial en las neumonías virales, hay que tenerlas en un balance perfecto. ¿Por qué? Porque como Arlene les contó, muchas de la respuesta inmunológica lo que va a hacer es abrir el vaso sanguíneo y entonces va a permitir que salga el líquido que está en el vaso sanguíneo hacia el tejido, en este caso hacia el tejido pulmonar, y eso va haciendo que se acumule poco a poco el líquido el líquido en el pulmón como tal. Entonces, si usted lo que hace es pasarle más líquido, entonces el líquido se va a ir cada vez más hacia el pulmón. Y entonces ahora no solo vamos a tener partes del pulmón que están afectados por el moco y por la inflamación causada por el virus, sino que además por el líquido que le metimos. Entonces tiene que siempre estar ese balance. Lo que pasa es que si no le damos líquido al paciente, estos pacientes tienen una mayor posibilidad de que después del día 5 de necesitar atención de cuidados intensivos haya un aumento en la creatinina y por ende una insuficiencia renal. Acuérdense que la enzima convertidora de angiotensina también está presente en el riñón y estos pacientes pueden desarrollar una una insuficiencia renal. Así es que el líquido hay que mantenerlo dentro de sus condiciones. Lo otro importante es la parte de la ventilación mecánica. ¿Ok? Entonces, todo ese pulmón, como vimos en la diapositiva 1 y en la diapositiva C, todo ese pulmón está siendo afectado. Entonces, para poder hacer la expansión adecuada, necesitamos introducir el oxígeno de alguna manera, ya sea por la intubación del paciente o por por oxígeno y ventilación de alto flujo, oxígeno de alto flujo. Y entonces prácticamente lo que hacemos es poner oxígeno con flujos altos para que le gane la presión intratorácica y entonces logre meter ese oxígeno y que salga solito por el aumento de la presión intratorácica al haberle metido el oxígeno. ¿Okay? Y la otra manera que podemos, o la otra terapia que hay para estos pacientes, que es cuando ya la ventilación no es suficiente, es utilizar una máquina que se llama el ECMO. El ECMO lo que es una oxigenación de la sangre a través de una máquina
y entonces, por decirlo así, es como que esta membrana, digamos que la máquina pasa la sangre y de esa manera se oxigena la sangre y esa sangre se le vuelve a pasar al paciente. Entonces es una bomba constante que lo que hace es lo que el pulmón no está pudiendo. Todo este objetivo de tener la ventilación mecánica y la oxigenación por membrana extracorpórea, lo que quiere es darnos tiempo suficiente para que el cuerpo pueda eliminar el virus y al eliminar el virus, el pulmón recupere su condición como tal. Entonces, es crítico que, bueno, es crítico que estos pacientes tengan tiempo suficiente en atención de cuidados intensivos para poder solventar el problema pulmonar como tal. Así es que por eso es tan importante que todos podamos tener acceso a las unidades de cuidados intensivos si son necesarias. Ahora sí, opciones terapéuticas. Y entonces, aquí es a donde comienza uno a tener información todos los días de diferentes cosas que se pueden hacer con un virus que ni siquiera conocíamos. Entonces, si nosotros todas nuestras terapias, todos nuestros protocolos y todos nuestros criterios están hechos a base de evidencia, ¿cómo tratar una cosa que no tenemos evidencia? Porque es totalmente nuevo. Entonces se agarra estas dos maneras de pensar. Uno, hagamos algo nuevo, busquemos algo nuevo que pueda hacer contra este virus nuevo, o ¿por qué no utilizamos lo que hemos aprendido con virus parecidos? ¿Qué tal si utilizamos lo que se ha estudiado por años con HIV? Y es por eso mismo, digamos, que les pongo el ejemplo del billete de 5,000. ¿Okay? Sí, yo creo que ustedes todavía son grandes suficiente para acordarse de el billete de 5,000 viejo que era de un tucán y que muchas de las cosas después del billete de 5,000 colones se quedaron gracias a ese nombre del tucán. Por ponerles un ejemplo, hay uno de los bancos que utiliza el nombre del tucán en base a este billete. Pero en verdad el que usamos en la actualidad es el billete amarillo del mono. Entonces, tienen valores similares, tienen cosas similares, uno lo usamos por mucho tiempo, tenemos mucha experiencia, sabemos a dónde falla, otro en verdad no tenemos idea cómo se rompe, cómo se pierde la efectividad del billete, y eso mismo es lo que pasa cuando tenemos opciones terapéuticas en este momento. Entonces, si el virus es tan parecido a SARS-CoV-1, ¿verdad? Entonces lo más lógico es pensar, puñis, ¿qué hicimos con SARS-CoV-1 que nos pueda funcionar para tratar a los pacientes de COVID? Y entonces ahí vienen todo lo que son las lecciones aprendidas. Y con SARS-CoV, con SARS, prácticamente se llegó a la conclusión, y con otros virus respiratorios, pero se llegó a la conclusión de que los aerosoles, o sea, ponerle a los pacientes las nebulizaciones, causan partículas que tienen más posibilidad de infectar a los pacientes y al personal de salud que los esté tratando. Entonces, MERS siempre se pasaba por el contacto con el camello, pero en las salas de hospital se comenzaron a ver, y en las salas de cuidados intensivos, de emergencias, como les conté Arlene, se comenzaron a ver infecciones en personas como tal. Y es muy probable que sea por los aerosoles. Entonces, el manejo de este paciente con nebulizaciones, hay que identificar muy bien cuáles son esos pacientes que lo necesitan. Por otro lado, los esteroides. Los esteroides son parte básica de la atención del paciente con shock séptico, ¿ok? Pero lo que se sabe es que los esteroides se deberían de utilizar por poco tiempo. Con SARS, en la enfermedad de SARS, aquellos pacientes que tuvieron tiempos prolongados de esteroides tuvieron una mayor posibilidad o una mayor mortalidad asociada. Entonces, por eso es que el uso de esteroides debería de ser dado nada más por tiempos pequeños y en pacientes graves que lo ameriten. Los esteroides no deberían de estar dados
a toda la población y mucho menos a aquellos pacientes que tienen una sintomatología leve. Por otro lado, en SARS-CoV-1 también una de las cosas que se vio es que se utilizaron y se han tratado de identificar cuáles son esas terapias que les funcionan. Entonces, se extrapola mucho de la información de seguridad del medicamento que se han utilizado en ébola y en HIV para pensarlos como o considerarlos dentro del tratamiento de SARS-CoV-1 o de COVID. La otra cosa que se está considerando es tratar de utilizar el plasma de aquellos pacientes que han sobrevivido ya al COVID y ponérselo a aquellos pacientes que están severos. Les cuento que el 27 se publicó los primeros resultados de esto y eran 5 pacientes, los 5 pacientes tuvieron resultados positivos. Esto no es la primera vez que se utiliza plasma para tratar enfermedades emergentes. La última vez que se había hecho era con el ébola. Los pacientes tuvieron cierto beneficio, así es que por eso es que se vuelve a considerar. Sí les recuerdo que muchas de las cosas y de los manejos que se utilizan en base a la evidencia de lo que tenemos viejo. ¿Ok? Ahora sí, lo nuevo. Eso siempre es lo más emocionante. Y pues apenas, como les conté, apenas salió el virus, comienzan a buscar cuáles son estas estructuras que tiene este virus, qué es lo que hace este virus diferente al SARS. Y una de las cosas que hacen es utilizan muchísimo el modelaje 3D y utilizan Google, digamos, utiliza DeepMind, que es parte de su equipo de inteligencia artificial, para tratar de adivinar cuál es la mejor forma de uno de esos picos que tiene, que se llaman spikes, que tiene el virus en el envelope, la cobertura. Y entonces ese es, DeepMind logra hacer una estructura bastante similar a lo que ven posteriormente al cristalizar las moléculas. Así es que la inteligencia artificial aquí lo que busca es tratar de que esas estructuras nos ayuden con terapias nuevas. Ahora sí, para poder entender un poco cuáles son estas opciones terapéuticas que tenemos, entonces vamos a ver lo que son un poquito el ciclo, ¿ok? Como les conté, en estos momentos de crisis, ¿verdad? O en estos momentos a donde sale una nueva amenaza, desafortunadamente esa información no es suficiente. Usualmente lo que tenemos es descripción de casos, usualmente son casos y no necesariamente muestras, así es que no estamos teniendo una representación verídica de lo que es la población. Los diseños experimentales son completamente diferentes y por ende tenemos que analizar la información siendo completamente diferentes. Entonces, eso hace que en este momento tengamos un montón de posibles cosas, pero no suficiente información para poder decir así, esto es en verdad lo que nos va a ayudar. Y por eso el distanciamiento social y todas las medidas son tan importantes. Entonces, otra vez para contarles un poquitito de lo que es los estudios clínicos que se están llevando actualmente. Vamos a tener, y el ciclo de vida, que ahorita lo vamos a ver, estos son estudios que se están haciendo con ciertas moléculas. ¿Okay? El lopinavir es bueno, en verdad el ritonavir es una mezcla de antivirales que se utilizan actualmente para HIV, ¿ok? Después tenemos el remdesivir, este es un medicamento que se comenzó a estudiar con ébola, desafortunadamente con ébola no se tuvo tan buenos resultados como se esperaba, ¿ok? Está la famosa cloroquina, que todo el mundo le gusta, y después tenemos los que son los anticuerpos de interleuquina 16.
de los otros vamos a hablar un poquitito más a continuación, pero los anticuerpos de los receptores de la interleuquina 6, como los vimos el semestre pasado, son medicamentos que ayudan a controlar la inflamación severa y crónica que dan las enfermedades autoinmunes. Así es que se ha considerado utilizar los receptores, los anticuerpos de receptores de interleucina 6 para tratar de disminuir esa proinflamación exagerada que se está viendo en los pacientes con tormentas citoquímicas. Lo que se hace es que se mide la cantidad de interleuquina 6 que hay y con eso se está tratando de identificar cuáles son esos pacientes que se van a ver beneficiados. No puede ser una enfermedad que haya salido de China sin que tenga un tratamiento propio de la medicina tradicional china. Y el Lingguang Jingwen es una cápsula que tiene 11 diferentes hierbas que se utiliza con todas las infecciones respiratorias en China y en verdad yo lo que he visto son resultados preliminares no publicados y la verdad no vi mucha diferencia en aquellos de control, pero eso es resultados en verdad que se van a obtener para y por último ya les había hablado de lo del plasma coeficiente y lo que hizo la inteligencia artificial para lograrnos dar una estructura que la podamos hacer un ARN de interferencia. Ya les voy a contar un poquito más. Vamos a ver entonces ese ciclo del virus. Entonces el virus tiene que entrar dentro de la célula, ¿ok? Una vez que entran las células necesitan moléculas de anclaje. ¿Okay? Las moléculas de anclaje se utilizan muchos estos spikes y lo que hacen es que se identifican el receptor, que ya sabemos que es el de angiotensina, y con ese receptor logran hacer un endosoma y se meten dentro de la célula cubiertos con la membrana membrana celular de la célula infectada. Una vez que están en el endosoma, ¿okay? Necesitan pasar por un proceso de acidificación para que las estructuras se modifiquen y logren abrir entonces el endosoma como tal. Una vez que se logra abrir, se queda a nivel del citoplasma y cuando está en el citoplasma, entonces va a usar toda la maquinaria celular que tienen las células humanas, ¿verdad? En este caso, para hacer réplicas del ARN y de todas las diferentes sustancias, proteínas y que necesita para la estructura viral. Una vez que el ARN entonces se encarga de hacer las diferentes réplicas, esta se vuelve y va en el proceso de ensamblaje a Golgi, se vuelve a hacer un endosoma para poder salir a la célula, ya sea por muerte de la célula como tal o lo vaya liberando como vesículas poco a poco. Entonces, las terapias que tenemos actualmente se ha venido estudiando con los otros coronavirus. ¿Ok? Y entonces se extrapola la información y se asume de que con